En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, porque una vez más nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido en este día de tus generosas manos. Queremos pedirte, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre el seminarista Luis, que trae para nosotros un nuevo tema sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento a este mensaje que nos quiere dar. Ayúdanos, Señor, a edificarnos para poder siempre defender nuestra fe. Queremos pedir el auxilio de nuestra Madre Santísima para que ella camine con nosotros y nos ayude siempre a buscar a Jesucristo. Ponemos en tus manos esta noche, Señor, bendícenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Métodos y acercamientos para la interpretación. Este es un documento que sacó la Comisión Bíblica en el Vaticano. Olvido ahorita exactamente el nombre, pero se los prometo que para el sábado les tengo el dato exacto, pero es para la manera correcta de interpretar la Sagrada Escritura, y ustedes pueden ir directamente. Estos son algunos extractos, borré algunas cosas y básicamente el esqueleto es el mismo. Me interesa hoy que veamos por lo menos los títulos, porque yo confío en que ustedes hayan leído ya el contenido o que lo hagan de aquí al sábado. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar lectura, no lo vamos a profundizar, sino que lo van a tener ustedes ahí. Si tienen alguna pregunta, solo me dicen, miren, tal página estaba tal esto y no lo entendí. ¿Por qué? Porque vamos a hoy introducirnos un poco a la Sagrada Escritura. Entonces, es importante que reconozcamos métodos y acercamientos. Son dos cosas distintas. El método es una manera, por eso método, una metodología para estudiar determinado texto. Mientras que el acercamiento es cómo poder hacer, valga la redundancia, ¿verdad? Un acercamiento, una aproximación al texto desde algún punto en específico. Por ejemplo, el método histórico crítico es el método, digámoslo así, más fuerte, o si no es que el método más, como dice ahí, era indispensable para un estudio científico del sentido de algunos textos antiguos. Entonces, es importante que ustedes le den lectura a esto, ¿verdad? El método histórico crítico. Crítico no es porque se vaya a criticar, sino que como una crítica negativa, sino que vamos a criticar en el sentido de tratar de profundizar desde las preguntas cómo, por qué, y entonces ahí se va haciendo un enriquecimiento de la manera de acercarnos a un texto. Ahí tienen ustedes la descripción, anterior a eso los principios de este método. También van a encontrar ustedes ahí otros métodos de análisis literario, como el análisis retórico, como el análisis, ¿cuál otro? Vamos a ver, que esto no está tan rápido. Bueno, el análisis retórico nada más hoy. Y este tema, por eso ven ustedes ahí, ¿cómo le hago para que esto sea más rápido? Como ustedes vieron ahí, esta es la parte 1. Ahí tienen 1, hay parte 2, parte 3 y parte 4. Eso significa de que vamos a ir en estas 4 clases que nos hacen falta, enviando uno de cada uno de estos textos en los que ustedes se van encontrando también unos acercamientos. Dentro de los acercamientos está
el acercamiento sociológico, el acercamiento antropológico, el acercamiento, en fin, son varios acercamientos y el método histórico crítico. Hay otro acercamiento también ahí desde lo literal, desde, no lo literal, desde lo escrito. Esto no me deja ahora mi computadora. Ahí está. Desde otros análisis, eso era lo que quería decir, análisis retórico, y hay otro tipo de análisis que ya lo van a oír ustedes leyendo. Espero que hayan leído. O que lo lean, van a tener doble trabajo de leer este y el siguiente para el sábado. Entonces, quisiera hoy que fuéramos de lleno a un texto bíblico que nos va a ayudar ya a ir comprendiendo la manera de irnos acercando al texto, la manera de ir reconociendo cuál es la manera, por dónde sí, por dónde no, cómo caminar en la Sagrada Escritura. Ustedes se van a encontrar, y ese tema sí lo vamos a tomar, pero no estaba en nuestra lección de hoy, sino que está más adelante, casi al final. Ahí es donde quiero yo así hacer un énfasis sobre estas lecturas, porque es importante que nos vayamos quitando de una vez por todas una lectura literalista de la Sagrada Escritura. No podemos tomar literalistamente los textos sagrados, sino que tenemos que investigar, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, tenemos que investigar cómo vamos a hacer que un texto no diga otra cosa que la que verdaderamente tiene que decir. Es decir, el lenguaje humano es utilizado en la Sagrada Escritura y por tanto es un lenguaje comprensible para nosotros y claro, con sus propias características. ¿Se recuerdan lo que hacíamos un poquito ahí con la leyenda, verdad? Al principio casi de este caminar de estudio. Es una manera de decir las cosas muy humana, en donde Dios interviene en una misma historia. No podemos nosotros entonces, queridos hermanos, decir que hay dos historias paralelas, o peor aún tres, ¿verdad? O dos, digámoslo así. La historia pagana, por un lado, ¿verdad? Todo lo que sucede eh, en el mundo vista o desde una visión meramente negativa de lo que sucede. Por ejemplo, si vemos por qué las inundaciones, por qué los terremotos, por qué la pandemia, por qué tanta violencia, podríamos decir, bueno, esta es la historia pagana. Y por otro lado, la historia sagrada, ¿verdad? O la historia eh, divina, o como le querramos llamar, en la que actúa Dios, ¿verdad? Y es un Dios que se codea con los patriarcas, y podamos nosotros llegar a decir, bueno, lástima que no vivimos en aquel tiempo en que Dios vivía y convivía. No, eso no lo podemos diferenciar, sino que es una historia, por eso se rescata el título, Historia de la Salvación, una historia en la que Dios se hace presente, en la que Dios va actuando de una manera muy particular. Bueno, sin más, saquen su Sagrada Escritura y vamos a ir directamente al libro del Éxodo, al capítulo 3, versículo 7.
Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Vamos a estudiar ese trozo del 7 al 12. 5 versículos. 6, perdón. Vamos a ver, alguien que nos haga favor de iniciar dándole una leída así de largo. Vamos, pues. ¿Quién se anima? Sí, hermano Luis, lo voy a leer yo. ¿Sí me escuchan? ¿Claro? Dice, Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió, yo estoy contigo y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado del pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Palabra de Dios. Muy bien. Hemos escuchado entonces una versión. Yo quisiera de que pongan mucha atención en la traducción que nos leyó el hermano. Yo quisiera que me dijera qué Biblia tiene. Me atrevería a decir que debe ser como la latinoamericana. Sí, Hermano, efectivamente es latinoamericana. la latinoamericana. Los que tengan otra versión, por ejemplo, la de Jerusalén, o los que tienen la del pueblo, o los que tienen algún otro tipo de Sagrada Escritura, se darán cuenta que la traducción varía un poco. Empezando por ahí. Empezando por ahí nos podemos dar cuenta entonces la manera de decir, por ejemplo, yo tengo la Jerusalén, que es como les decía, la que utilizamos más para este tipo de estudios, porque es la que nos ofrece un aparato crítico en la parte de abajo, que va muy de la mano al método histórico crítico del que estamos hablando también en nuestro documento que ustedes ya han leído. Entonces, por ejemplo, ahí decía el hermano, he oído, dice en palabras de Dios. Yo tengo acá, he escuchado. Hay una diferencia bastante grande entre oír y escuchar. Yo oigo llover, pero yo escucho con atención una clase. Ahí hay una diferencia. El escuchar no comporta poner mis 5 sentidos en la escucha, o bíblicamente escuchar significa obedecer, mientras que oír es escuchar pues comporta algo más profundo, una cuestión de adhesión a aquello que, se me está diciendo. Bueno, empezando por ahí, no es que esté mal, sino que tenemos que profundizar un poquito más. Bueno, dentro de estos 5, 6 versículos, aquellos que tienen la Biblia de Jerusalén u otra, quiero que me digan si tienen al lado o en alguna parte del texto, por ejemplo, aquí lo titulan como misión de Moisés. Si ustedes ahí al lado o en algún lugar tienen otra cita bíblica. ¿Hay alguna cita bíblica más ahí? Ahorita lo que estamos viendo, si se dan cuenta, es el texto como tal. Estamos viendo el texto así sin mayor nada. Simplemente estamos viendo, acercándonos al texto. Y bueno, ¿hay alguna cita bíblica ahí alrededor? Aquellos que tengan la Biblia de Jerusalén, sobre todo.
Bueno, ninguno. Hoy están perdiditos. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, aquí en la Biblia de Jerusalén, tengo Deuteronomio 7, 1 y más. Tengo también a un lado, primer libro de Samuel, 14, 10. Y tengo también incluso, imagínense, Hechos 7, 7. ¿Qué sería ahorita lo que tendríamos que hacer? Claro que por el tiempo no lo vamos a hacer. Ir a revisar qué dicen esos textos. Dice Deuteronomio 7:1, que dice primero de Samuel 14:10, y ahí tiene un más, es decir, de ahí en adelante, y Hechos 7:7. Entonces ahí vamos a ver una lectura de la Sagrada Escritura, no tan vertical, sino horizontal. Vamos a expandir un poquito nuestro horizonte y vamos a revisar qué es lo que dice. Vamos a ver solo por esa prueba cuál es el tema del que nos habla Deuteronomio 7:1. A ver. Deuteronomio 7:1. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión, arrojará a tu llegada naciones numerosas: hititas, girgaseos, amorreos, cananeos, perecitas, givitas, jebuseos. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo aquello lo está confirmando aquí el Deuteronomio. Vamos a ver si encontramos rápidamente el primer libro de Samuel. Catorce, 10. Dice, pero si nos dicen, subid hacia nosotros, subiremos porque Yahvé los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Haciendo referencia que Dios estará con el pueblo, con Moisés y el pueblo, y la señal será de que irán a adorar al Señor en un monte. Y dice Hechos 7:7. Vamos a ver. Hechos 7:7. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Está haciendo referencia, es una cita de este texto. Bueno, ¿qué podemos ver ya que hemos dado una primera leída? Por ejemplo, aquí en mi texto de la Biblia de Jerusalén, tengo una llamada a pie de página en el aparato crítico, en el versículo 8 y en el versículo 12. Entonces, revisemos qué dice el versículo 8. Dice, he bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y dice, tierra que emana leche y miel, designación de la tierra prometida, frecuente en el Pentateuco, pero que probablemente proviene de una redacción deuteronomista. Podría ser que Números 16:13, que dice lo mismo de Egipto, sea el texto más antiguo. Eso lo dice el aparato crítico. Entonces ahí nos está explicando, ya estoy entendiendo lo que se refiere cuando dice esta tierra que emana leche y miel. Y el 12 dice, Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. ¿Qué dice el aparato crítico? Si la segunda parte del versículo es una adición, la señal dada es la asistencia misma de Dios y no un acto de culto en la montaña de Dios. Es decir, esto podría ser una segunda redacción lo que aparece ahí, ¿verdad? Una
segunda. Entonces, lo propio, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Antiguo. Hasta ahí, eso sería lo más antiguo y por consiguiente, la médula, la columna vertebral de ese pasaje. No tanto de que le van a dar culto, sino que él va a estar. Hermanos, ¿vamos bien hasta el momento? ¿No nos hemos perdido? ¿Van siguiendo ustedes? Aquí sí necesito que pongan los 5 sentidos y nos vayamos desglosando y vayamos viendo el texto, cómo lo vamos a ir desglosando. Primero, vamos a ir. Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. ¿A quién le está hablando Yahvé? Primera pregunta que podríamos hacernos. ¿A quién le está hablando Yahvé? A Moisés. ¿A quién le está hablando Yahvé? A Moisés. Moisés. Muy bien. Los que tengan un audio en su lugar donde están, si no hay mucho ruido, pueden mantener su micrófono abierto para que podamos tener un poquito más de diálogo y no en lo que conectan micrófono, vamos perdiendo tiempo. Si ustedes no tienen mucho ruido a su alrededor, pues conecten micrófonos y así podemos ir dialogando, porque si no van a estar ustedes escuchando nada más lo que yo digo. Bueno, entonces, ¿a quién dijeron ustedes? ¿A quién le está hablando Yahvé? Moisés. A Moisés. Y le está diciendo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. La pregunta sería, ¿cómo le hablaba Yahvé a Moisés? ¿Será que se le presentaba? ¿Era un hombre físico? ¿Cómo? Primera pregunta que podríamos hacernos. Segunda pregunta, si avanzamos un poco al versículo 8 donde dice, he bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Les pregunto, ¿Dios bajó literalmente así? ¿Dios bajó? Vamos a ver, les escucho. ¿Qué creen ustedes? Respondan, porque ahorita se vale equivocarnos, porque por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Hermano, yo considero que bajó en forma de espíritu, ¿verdad? Porque estaba hasta el monte donde estaba hablándole a Moisés. Ajá. Bajó en forma de espíritu. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea? He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo bajó Dios? ¿Cómo bajó Yahvé? El hermano dice en forma de espíritu. Yo pienso que Dios bajó con señales, hermano. ¿Dios bajó? Con signos y señales. Con signos y señales. Ujú. Vamos a ver. Bueno, y entonces, esto de para librarlo y para subirlo, he bajado para darlo a una tierra. ¿Cómo hace entonces? Si fue por signos, si fue un espíritu, él agarró a los judíos, él agarró de la mano y cómo ha manifestado Dios. ¿Realmente es algo? ¿Cómo lo Dios ha es hecho? omnipresente. Vamos a ver, ahorita estamos ayudando a que vayamos pensando a Dios bajó así como podría aparecer en el texto. Dios es omnipresente.
Sí. Y está en todas partes. Y es como una figura que él dice que ha bajado. O sea, él sí está pendiente de su pueblo, pero él es un Dios que tiene ese poder de estar en todos lados. O sea, él tiene el poder de estar en todas partes y es una figura decir que él ha bajado porque él siempre ha estado con su pueblo. Muy bien, muchas gracias, señor María Teresa. Vamos a ver qué sacamos de aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Dios bajó así? ¿Qué entendemos nosotros por bajar? ¿Qué entendemos nosotros por bajar? Es decir, Dios dejó el cielo donde nosotros creemos que está. Dejó el cielo, dejó Desciende. su trono y se hizo presente. Dígame. Desciende, hermano. Desciende. Pues fíjense ustedes que tenemos que pensar un poquito más, ¿cómo decir? Un poquito más abiertamente. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto alguna tierra que emane leche? No. Porque si no me dicen, ¿verdad? Porque yo, a pesar de que no puedo tomar leche, yo iría a recolectar leche y la vendo, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Pasamos en este texto de la tierra que emana leche y que emana miel. Es una manera de decir que es una tierra fructífera, ¿será cierto? Que es una tierra generosa, que es una tierra muy bondadosa. ¿Será que lo podemos decir así? Sí, pero no significa que literalmente nosotros entendamos, bueno, entonces, ¿dónde está esa tierra? Nacimiento de leche, ¿verdad? No, es imposible totalmente. Entonces, al decir que Dios bajó para salvarlo, ¿será que Dios en persona se hace presente en medio del pueblo? ¿O es una manera de decir Dios está actuando a favor de su pueblo? Hay una manifestación de Dios. Ya la hermanita había hablado de la omnipresencia de Dios. Moisés tiene una experiencia de Dios y Moisés está en una búsqueda, tiene un encuentro y Dios dice, yo he bajado, pero si notamos, le dice a Moisés, tú vas, yo he bajado, pero tú vas. Es decir, Dios actuando en nosotros y por medio de nosotros. O sea que la mediación de Dios por medio de sus instrumentos, donde Él actúa, se manifiesta y nos hace instrumentos de su obra salvadora, a nosotros también. Podríamos valernos nosotros de un dicho popular entre nosotros, que es aquel, a Dios rogando, completen ustedes. Y con el mazo dando. Y con el mazo dando. Justamente así. No podemos pensar entonces, queridos hermanos, y eso es lo que yo quiero que ustedes se quiten un poquito del literalismo, del fundamentalismo, del intervencionismo de Dios. Es decir, entonces el pueblo estaba y ahí venía Dios con su espada y a salvarlo. No. Venía el pueblo con hambre y entonces, ¿qué decimos nosotros inmediatamente? Les mandó el maná. Claro, el maná es una cuestión, una manera de decir de que Dios los alimentaba, ciertamente, pero no significaba que entonces les daba una lluvia como se suele pensar, ¿verdad? Llovía el maná del cielo. No,
poco a poco se va descubriendo que puede hacer, por ejemplo, una planta que despedía el polen y ese polen era el que ellos utilizaban para, bueno, claro, es una manifestación, una manera de interpretar que Dios actúa a favor de su pueblo. A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando, es cierto, es Dios quien actúa, pero como lo decía ahí el hermano Carlos, desde la acción de hombres. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, suscitar en Moisés esa salida de Egipto. Aquí entran muchísimos temas y muchas cosas que podemos ir viendo. Por ejemplo, las plagas. Pues las plagas era una cuestión natural en el país de Egipto. Lo que pasa es de que el pueblo entonces viene y dice, es Dios quien ha mandado esas plagas para que nosotros salgamos. O nosotros creemos en un Dios sádico que de verdad quiere matar a todos los primogénitos. ¿Creemos nosotros en eso, hermano? Porque entonces es un Dios malo. O un Dios que ve el sufrimiento de su pueblo y se queda de brazos cruzados. Eso no lo podemos ver así. Entonces, en este texto, ¿qué estamos viendo? Dios baja. ¿Será que Dios baja como tal? ¿O es a través de un instrumento, el mazo, a Dios rogando, pero con el mazo dando? ¿Será que nosotros somos ese mazo? ¿Será que nosotros somos esas personas que hacen posible la acción de Dios en el mundo? Nosotros podemos entonces decir sobre este texto que, Padre, podemos decir sobre este texto que, se me perdió ahorita, es Dios entonces que interviene en medio de su pueblo. Es Dios, disculpa ahorita que tuve una pequeña interrupción por aquí. El clamor del pueblo es el que Dios escucha y por consiguiente es Él quien actúa por medio de instrumentos. Es decir, como la escritura, ¿se recuerdan que lo dijimos? Dios no ha sido el que con su puño y letra escribió la Sagrada Escritura, sino que Él se ha valido, digámoslo así, de instrumentos para que pongan por escrito. Pensar, Dios escribió la Biblia, Dios escribió las tablas de la ley. ¿Creen ustedes eso así en realidad? Por ejemplo, cuando se habla de que Moisés se comunicaba con Dios. Pero entonces yo no entiendo si eso era así, si Dios guiaba tan eficazmente o tan directamente por medio de Moisés. No sé por qué Moisés se equivocaba. O por qué Dios... Son todas las preguntas que nosotros podemos irnos haciendo para ir desmitificando, para ir, digamos, quitándonos esas ideas fundamentalistas, esas ideas intervencionistas de un Dios que se hace presente para arrasar, ¿no? Por ejemplo, miren todos estos pueblos que nombra ahí, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, a todos estos tiene que vencer el pueblo de Israel. ¿Verdad? Por ahí aparece aquel texto, ¿verdad? Que Moisés levantaba las manos y el pueblo ganaba y cuando las bajaba ya no ganaba. ¿Qué significa eso? Significa de que la oración hace posible que nosotros entremos en comunión con Dios. Y que obviamente no es que Dios vaya a hacer lo que nosotros digamos, no, sino que nosotros vamos a encontrar en Él nuestro fundamento. Bueno. Y por eso la respuesta está en el versículo 11. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir y sacar de Egipto a los israelitas? Él poco a poco fue entendiendo que esa era su misión. Poco a poco fue entendiendo que esa era
sí, la misión o la llamada que Dios le estaba haciendo a sacar al pueblo. Pero ¿será que Dios se le apareció y le dijo así? O trayéndolo a nuestro tiempo actual. ¿Por qué Dios no actúa acabando con la pandemia, por ejemplo? ¿Se han preguntado ustedes eso? O aquellos que dicen, no, yo no creo en la pandemia. Dios es el único que me va a salvar. Por eso ya no uso mascarilla, por eso ya no. ¿Será eso así, hermano? ¿Será que Dios puede actuar de esa manera o actúa de esa manera? No, Dios no actúa así. ¿Cómo actuaría Dios? ¿Cómo creen ustedes? Claro, Él actúa por medio de los científicos. Le da la ciencia a los científicos, le da el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, para que ellos sean quienes busquen la vacuna y también para que se distribuya por todo el mundo y para que y da la oportunidad a unos y otros de que donen, que reciban donaciones, que puedan hacer la adquisición de las vacunas, en fin, pero ¿será que Dios actúa de una manera intervencionista? Se llama eso, ¿verdad? ¿Creen ustedes que es así? No, ¿verdad? Sino que Dios entonces va actuando, se va haciendo presente en medio de una historia, va poniendo hombres y mujeres que vayan haciendo que eso sea posible. ¿Cuál sería la pregunta para nosotros? ¿Estamos nosotros también actuando de esa manera o estamos actuando de la manera fundamentalista, de la manera literalista, de la manera fideísta, ¿verdad? Es que solo Dios. Bueno, y entonces, ¿dónde está mi responsabilidad? Moisés se tomó muy en serio lo de sacar al pueblo de Egipto. Él se dio cuenta de los maltratos que recibía el pueblo de Israel en Egipto. Y bueno, entonces se puso a pedirle a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a hacer? Y él poco a poco fue encontrando, fue dando en el clavo, como decimos, de que tenía que liberar al pueblo, de que tenía que sacar al pueblo. Entonces, ¿qué podemos decir de este texto? Que tenemos que ir viendo a un Dios que se hace presente en medio de la historia, pero que no es una historia divina, una historia, como ya les decía, en dos niveles, por un lado la historia pagana y por la otra divina, no, sino que en esta misma historia Dios se hace presente por medio de unos instrumentos, en este caso Moisés, que la Biblia nos pone para contárnoslo de una manera, de alguna manera que nosotros entendamos, pues entender justamente lo que, como vamos a ver, cómo se puede contar de que Moisés hablaba con Dios. ¿Cómo hablamos nosotros con Dios? En la oración. Y Moisés ahí va encontrando como las pistas aproximadas de por dónde caminar. ¿Tuvo equivocaciones? Sí, las tuvo. Y ahí está entonces la muestra de que Dios actúa a favor de su pueblo, ciertamente, pero por medio de instrumentos. Vamos a ver, ahora les escucho a ustedes. Hermanos, algo que me encanta de ese texto que estamos reflexionando es cuando Dios le dice a Moisés, conozco, he visto, he escuchado. Y lo que nos hace ver pues de que Dios siempre ha estado presente en nuestra historia, que en esa historia Él interviene. Y ahí pues veo la vocación de Moisés, o Dios lo fue preparando para esa gran misión. Moisés fue entendiendo el designio de Dios. Y claro, cuando ya miramos todo el contexto de lo que estamos leyendo, miramos la llamada, la preparación, la salida. Primero vive en la comodidad y conoce Egipto, después está
en el desierto con animales y luego va a ser con personas. Dios lo fue preparando. Y es lo que va sucediendo en nuestra propia existencia. Dios va actuando, se va manifestando y hasta después nosotros lo vamos entendiendo, pero lo importante es que lo hagamos. ¿Verdad? Eso es mi comentario en relación. Muchas gracias, hermano Carlos. Sí, esto último es justamente la manera, ¿verdad? Cuando yo platicaba de este texto con el padre Pedro Jaramillo, aquí el párroco de la parroquia donde estoy, él es doctor en Biblia, y me decía, mira, no podemos pensar que Dios intervenga a la fuerza en nuestra historia o que sea un intervencionismo. Todos los ismos son nociones incorrectas, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, el fundamentalismo, intervencionismo, fideísmo, racionalismo, porque esos son exageraciones. Entonces, si nosotros pensamos que Dios interviene ciertamente, pero interviene, como por ejemplo, manda un rayo de fuego, no, así no es la manera de actuar de Dios. Interviene, como decía el hermano Carlos, haciéndole entender poco a poco a las personas cuál es su misión. Pues no significaba que venite Moisés, nos vamos a tomar un cafecito ahorita y vamos a ver cómo le vas a hacer para sacar a mi pueblo de Egipto. No, esa no es la manera en que Dios actúa, porque entonces a mí, por ejemplo, a la vocación al sacerdocio, me lo decía también el padre Pedro, a nosotros no nos llamó, no bajó un ángel y nos dijo, vení, sentate un ratito, fíjate que Dios te está llamando. No, no es esa la manera de actuar, sino la manera es poco a poco nos vamos adentrando, poco a poco nos vamos dando cuenta de qué es lo que Dios nos está pidiendo, pero no significa, por ejemplo, si yo les digo, a mí Dios me llamó al sacerdocio, ¿qué entenderían ustedes? No significa, ustedes jamás creería yo que me van a entender de que Dios me hizo una carta y me dijo, mira, te invito a que seas sacerdote, ¿verdad? Sino que es un proceso que se va dando, un entendimiento que el mismo Dios va permitiendo, pero no un intervencionismo así como que, mira, yo te elegí, sino que fácil sería, ¿verdad? Y entonces, y el resto de personas que no reciben un llamado así, por ejemplo, de ustedes, los que son casados, ¿cuándo recibieron la invitación de Dios a decirle, bueno, vamos a ver, hermana Gladys, te elijo para que te vayas a casar con el hermano Estuardo, creo que es su esposo, ¿verdad? Sí, Estuardo. No, eso no es así. Si no, imagínense cómo no puede ser de esa manera, sino que es un proceso de que nosotros vamos entendiendo el accionar de Dios en la historia. Y claro, el pueblo de Israel lo hace de una manera, o en la Sagrada Escritura, pues lo tiene que explicar de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo es esa manera? Pues dándonos a conocer así. Es la manera, el lenguaje humano para transmitir un mensaje. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, hermano, viendo el texto que estamos analizando, veo tres cosas. Primero es reconocimiento de Dios como el ser supremo. Luego la oración, que es el instrumento que nos sirve para comunicarnos con Él. Y el tercero es la acción de cada uno de nosotros en cada situación que tengamos, ¿verdad? Eso es lo que yo veo básicamente en el análisis de este texto. Exactamente. El accionar humano. ¿Será que nosotros le podemos decir, Señor, quiero comer y nos sentamos a esperar que nos sirva la mesa? ¿O será que le decimos, Señor, dame trabajo para que con él yo pueda traer a mi hogar el sustento? Pero si aún así yo me quedo sentado viendo películas o viendo series de Netflix, pues igual no voy a tener trabajo. A Dios rogando. ¿Cómo termina? Y con el mazo dando. Yo le pido a Dios, pero claro, algo tengo que hacer yo. O quién dice que
ahí las hermanas, ¿verdad? Las hermanas que son casadas o que son mamás y, mami, tengo hambre. Ay, Señor, por favor, manda un ángel que cocine. No, eso no es así. Eso sería un intervencionismo. Entonces entendamos, bueno, sí, hay que comer, bueno, voy y preparo. Dios, claro, nos ha dado la capacidad de poder comprender, de poder hacer una comida. Pero no significa que vaya a venir un ángel y intervenga de esa manera. Pues igual es acá. No es que Dios haya bajado y haya sacado así, los haya metido en una burbujita y los haya sacado, sino que ha motivado de una manera natural, digámosle así, por medio de la oración, va comprendiéndose cuál es el accionar. ¿Qué nos dice a nosotros hoy entonces? ¿Qué nos dice este texto y qué tenemos que ir a partir de ahora viendo la Sagrada Escritura no como un libro que nos diga literalismos, sino que vamos a ir comprendiendo el verdadero sentido que eso tiene? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, fíjense que hoy sí estoy muerto, ¿cómo lo entenderíamos literalistamente? Ya no tiene vida. Ya no tiene vida, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos está hablando? Es una grabación. Pero si lo entendemos de la manera literal, que es, ahí tenemos que entender literal y literalista. Literal es como yo quiero expresar una situación. Entonces, ¿cómo sería de manera literal si yo les digo, es que hoy estoy muerto? Está cansado, agotado. Exactamente, que ha sido un día duro. Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos. La Biblia nos dice literalmente algo, es decir, nos dice un mensaje que el escritor quiere transmitir y nosotros tenemos que interpretar. Lo que hizo ahí el hermano fue interpretar lo que yo estoy diciendo. Si lo entendemos literalistamente, entonces vamos a equivocarnos. Igual es en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, alguno podrá decir, es que hoy fue bien corto el día. Si lo entendemos literalistamente, ¿qué diríamos? Ah, puchicas, de plano le quitó horas al día, ¿verdad? Fue un día de 12 horas nada más. Eso sería literalistamente. Pero si interpretamos lo que esta persona nos quiere decir, significa de que hizo tantas cosas que no sintió el transcurrir de las horas. Eso es lo que tenemos que hacer con la Sagrada Escritura. Por eso no podemos entender esto como literalistamente, ¿verdad? Como que Dios bajó y liberó. No, lo hizo por medio de un instrumento que se llamaba Moisés. ¿Entendido? No, espero no estarles quitando la fe, sino que más bien estar quitando algún rasgo de fideísmo, alguna por ahí de literalismo, de fundamentalismo. Como les he dicho, los ismos no nos vienen tan bien, porque responden a corrientes o a algunos excesos que no van bien. Entonces, espero que lean el documento que les envié y el que les voy a enviar. Ya se nos llegó la hora. Espero también que vayamos comprendiendo la manera de interpretar la Biblia, que no es literalistamente, sino que tenemos que interpretar qué es lo que se quiso decir con tal o cual expresión. Si no, nos vamos a equivocar. Vamos a seguir con este texto, ya no. Este texto lo dejamos hasta ahí. Es para que vayamos también abriendo un poquito nuestro panorama. Y es lo que sí quiero que ustedes tengan muy presente es a Dios rogando y con el mazo dando. Eso nos va a servir para la próxima, para el próximo estudio que tendremos, que será el sábado.
y vamos a ir estudiando así algunos pequeños textos para ir encontrando justamente estas concordancias, ¿verdad? Ya les tocará a ustedes ir a Génesis, los primeros capítulos, y ver entonces qué encuentran desde esta nueva lectura que hemos hecho. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Literalismo? ¿O vamos a encontrar una manera de contarnos el accionar de Dios? Así es que lo dejamos hasta ahí. Vayan a descansar. Ahorita ya desconéctense un poquito de esto para que no estén ustedes, ay no, pero ¿y entonces dónde quedó mi fe? Hoy es eso, dejarlos un poquito así a la expectativa. Ya mañana quizás se recuerden en algún momento del día y bueno, pues seguir pensando en esto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos instruyes, nos capacitas y nos muestras el camino por donde nos llamas, para que también nosotros, al igual que Moisés, descubramos lo que tú quieres hacer en nosotros y por medio de nosotros. Ayúdanos a abrirnos cada vez más nuestro entendimiento y nuestro corazón para que ahondemos nuestra experiencia de ti y con ello seamos tus discípulos y misioneros. Bendice nuestras familias, bendice a toda tu iglesia, a todas las obras de tu reino y ayúdanos siempre a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como era principio, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.